Bueno, entramos en la página de friend.tech y bueno, nos dice que lo visitemos desde el móvil para instalar la aplicación. Bueno, vamos a ver qué hacemos si instalamos la aplicación que estamos aceptando. Bueno, pues si no está metido en la política de privacidad. Bueno, ¿qué es esto? Si no deja hacer una buena investigación. Directamente te lleva a una página web para que descargues una aplicación que a saber qué permisos aceptas al bajar esa aplicación. Porque vamos, la de cosas que tengo yo en el teléfono que no quiero que nadie vea. Bueno, vamos a ver si está por lo menos en Google Play, en las aplicaciones. Y podemos encontrar más información desde aquí. Pues va a ser que no. Va a ser que no está por ningún lado, o sea que no lo han subido. Y es que Google Play, las aplicaciones estas de Store, tanto de Google como de iOS, por lo menos te hacen un filtro por si tiene algún virus o alguna cosa. Es que ni siquiera en la página web te dicen ni quién es el equipo, ni a qué se dedica, ni qué es esto de friend.tech, nada. Bienvenidas, bienvenidos. Deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Menos mal que está Dune. Hemos hablado de esta aplicación ya otras veces, que nos pueden dar las métricas de qué está pasando dentro de friends.tech. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Los fees de los protocolos 2000 Ethereum de momento, ¿vale? 2000 Ethereum, o sea que son 4 millones de dólares casi, es el total de fees que tiene el protocolo. Ether que se han metido son 46.000 y lo total que está dentro, que estaría dentro del protocolo de todas las entradas serían 79 millones de dólares, ¿vale? Bueno, aquí vemos un poco las transacciones, pues ha habido un pico 19, 20, pues justo entraría algún influencer top y ahora está un poquito bajando, pero bueno, sigue en aumento. Estos son las transacciones acumulativas y sigue entrando dólares. Tenemos los fees que están subiendo, las entradas también, y aquí tenemos sobre las compras y las ventas dentro de los tokens de los influencers. Bueno, pues aquí tenemos los compradores, todavía son más que los vendedores, ¿vale? Que se ve bastante claro que los compradores son mucho más que los vendedores. Friend.tech es una red social que consiste en lo siguiente. Hay unos influencers, como en todas las redes sociales, que tienen unos perfiles. Los seguidores de esos perfiles pues tienen que pagar y comprar un token para poder entrar dentro de ese perfil. Ese token se compra y a medida que va entrando gente, pues más caro se va haciendo el token. Se puede comprar y vender también. Por cada compra, el 5% de fees es para el influencer. Es decir, el influencer lo que quiere es que entre cuanta más gente mejor y compre su token, porque ellos están ganando el 5% de cada compra que se está haciendo. Luego ellos se han comprado, pues pueden venderlo y hacer que baje totalmente el precio. Vamos, un Ponzi de libro. Para que veáis un poco sobre el marketing de influencers, ¿vale? Estos son los datos del 2022. El 70% de los adolescentes confía más en la publicidad de los influencers que en la de los famosos. El marketing de influencers es más rentable que la publicidad impresa. Las empresas obtienen cerca de 650% por cada euro invertido en campañas con influencers. Tendencia al alza. El marketing de influencers superó los 16.000 millones de euros en 2022. El 86% de las mujeres busca consejos para comprar en las redes sociales. Entonces, marketing de influencer es lo que está usando friend.tech. Y es que hay gente que con tal de ganar dinero venden hasta su madre. Bueno, aquí vemos los influencers dentro de friend.tech, pues que más han generado o más están generando, ¿vale? Pues este es el precio que tiene su token, ¿vale? Por el porcentaje de token y el total de valor en Ether. Bueno, pues las ganancias en Ether, ¿vale? Vamos a ver las ganancias, los máximos que han ganado, pues mira, 92,32 que ha obtenido el propio influencer, ¿vale? Ya el total de las ventas, 1100, entonces en volumen, pues bueno, es lo que se ha comprado, lo que se ha vendido, las compras y las ventas, ¿vale? De cada uno de ellos. O sea, se ha comprado, pero también se ha vendido bastante, fíjate, algunos están casi a la par, ¿vale? O sea, que se vende también mucho, no solo compra, es muy especulativo esto de los tokens de los influencers. Y en cuanto entra un influencer nuevo, pues la gente compra, porque es muy especulativo, ¿vale? Entonces el influencer pues ya entra simplemente por entrar, está ganando. Viendo todo esto, ¿qué espero de friend.tech? Bueno, yo creo que va a tener un futuro brillante. Tanto los que han creado la plataforma como los influencers van a ganar mucho dinero a costa de los seguidores de los influencers. Los seguidores de los influencers es muy posible que pierdan dinero, o la gran mayoría van a perder dinero.
están utilizando para ello las dos mejores estrategias de marketing. Por un lado, los airdrops, ya que dicen que pueden pagar un airdrop de aquí a 6 meses, y por otro lado son los influencers. Vamos, un win-win los. Bitcoin PTX ha comentado esto en Twitter sobre friend.test, que os lo voy a comentar. El proyecto consiguió depósitos de la gente por más de 15 millones de dólares, pero en su contrato apenas suma 5,6. Yo he visto ahora mismo la cadena, ahora en el explorador de bloques, y lo que tiene son 6,2, ¿vale? Mientras que la gente solo ve números en dólares en su pantalla, por lo ser, en realidad el contrato solo queda para pagarle a un tercio de los usuarios que quieran salir, ¿vale? Ahora mismo seguramente que incluso menos. Se apoderó del proyecto y entraron como moscas al miel con las promesas de altas ganancias. Claro, los influencers pues lo que hacen, venden, y pues la gente entra, y la especulación, y pues como los memes, hasta que te das cuenta que hay gente que vende. Bueno, esto es como se hacen las ventas, pues al vendedor, al que ha desarrollado el contrato y al influencer. En cada venta se hace ese reparto. La mayoría no logra entender dónde está el problema de Friend y lo comparan con la compraventa de acciones o cripto, ¿vale? Como si fuese un DEX normal, pero es que no es un DEX. La diferencia con una venta normal en un DEX, aquí lo pone, ¿no? Cuando tú vendes algo, pues alguien lo compra y pone el dinero para comprarla. Pero aquí lo que hace es salir del contrato, ¿vale? Ese dinero sale directamente del contrato, no de quien lo está comprando o vendiendo, sino directamente del contrato. Por lo tanto, habrá un momento que se quede sin pasta. Siendo un Ponzi, pues se necesita que cada vez entre más gente. Y los influencers están cada vez entrando porque saben que van a ganar sí o sí, porque ellos no tienen ningún tipo de pérdida, ¿vale? Porque ellos no están comprando, no tienen por qué comprar, se llevan, bueno, pueden comprar también, pero se van a llevar sí o sí ganancias de las fees, ¿vale? Por lo tanto, es tan rentable. Y aquí está el contrato para el que quiera lo pueda ver, ¿vale? Algunos creadores de contenido muy respetados por mí, como Valdeán de Mágico, bueno, lo defienden diciendo que así van a poder evitar la censura, ya que al ser grupos pequeños, pues bueno, no va a haber tanto control. No es mal fin, pero en este caso no justifica los medios. En conclusión, si veis un perfil de energía blockchain en friend.tech, que sepáis que no soy yo. No voy a entrar a no ser que pueda hacerle un análisis en profundidad y que salga favorable, por supuesto. Hay otras muchas formas de ganar dinero con criptomonedas que no tener que estar jugando con scam, y más con tus seguidores. Yo si gano dinero es para que vosotros lo ganéis también, o al menos os beneficiéis de un buen servicio. Gracias y hasta la próxima.